el tiempo no mejora, ha empeorado, está cayendo una increíble. Mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estaremos visitando la ciudad de Gdansk. Es la sexta ciudad más grande de Polonia y es la primera vez que visito este hermoso país. Para descubrir esta hermosa ciudad he obtenido esta tarjeta turística de Gdansk. La he obtenido gracias a la empresa Visit Gdansk de aquí de Polonia. Así que le doy muchas gracias a esta empresa por ofrecerme esta tarjeta por 24 horas para juntos descubrir esta hermosa ciudad. Que los invito a que me sigan en este video para juntos descubrir esta hermosa ciudad, Gdansk. Para mojarse. Bueno amigos, como ven, la lluvia no me deja hacer muchas cosas. No vengan aquí en el mes de octubre, noviembre, porque es pura lluvia. Y en diciembre dicen que es bonito porque ya es Navidad y hay muchos mercaditos así navideños y es bonito con la nieve. Puede ser bonito. Estas casitas con muchas luces así navideñas puede ser muy bonita. Pero en este mes de octubre que yo vine no recomiendo venir porque, como ven, lluvia. Lluvia de día, lluvia de noche, lluvia de madrugada. No se puede hacer prácticamente nada. Gdansk en sí no es una ciudad de mucha fiesta. Esta en sí es una ciudad muy romántica, muy tranquila para recorrer sus calles y enamorarse de su hermosa arquitectura. Y también hay muchos restaurantes donde se pueden tomar una rica sopa Cedric. Les recomiendo que vayan a un pub, que hay muchos aquí y por cierto muy bonitos. Y también dicen que aquí está la cerveza más barata en Europa. O sea, si son amantes de la cerveza, yo creo que les va a gustar mucho esta ciudad. Estamos en la rueda de Gdansk. Wow, qué bonito. Esta cabina es igualita a la que hay en Liseberg, en el parque de atracciones de Gotemburgo, donde yo he trabajado. O sea que yo me conozco esta cabina de memoria. Yo sé todos los sistemas de seguridad. Estoy emocionado porque es algo que yo domino y no tengo miedo, aunque soy un poco miedoso de las alturas, pero yo me las arreglo. Bueno, quería enseñarles estas hermosas vistas y disfrútenlas, que están súper bellas. Bueno saber que hay tiendecitas de estas 24 horas en la ciudad donde pueden comprar pancitos y cositas, llevársela para el hotel y disfrutar de una merendita. Esto es exactamente lo que he hecho en estos días. Me compro un pancito o una comidita, me la llevo para el hotel, lo pongo en la nevera y después las consumo. Es la forma más económica para comer aquí en la ciudad. Si no quieres optar por un restaurante o desayunar un desayuno continental o uno de esos restaurantes lujosos, pues aquí la opción es esta y es muy barata. También venden aquí leche, queso, pan solo si quieres hacer tu propio sándwich. Y aquí venden jamoncito. Aquí están los refrescos, como pueden ver la Coca-Cola es muy barata, cuesta solamente 4. La Fanta cuesta 2.50. O sea que los precios son muy baratos aquí en Polonia. Yo ayer me compré una comida de esta que venden aquí y estos lugares tienen microwave y grill ahí adelante, entonces tú le dices a los demás que te los prepara y ellos lo hacen. Si vienen aquí tienen que probar este cheesecake que es muy típico de aquí de Polonia y es súper rico. Este es el clásico y sabe un poco hacia limón, pero es súper rico, es súper cremoso. Y bueno amigos, aquí tenemos el cheesecake
que es súper rico, ya lo probé, pero ahora vamos a probarlo de nuevo para que ustedes vean qué delicia. Vamos a abrirlo. Bueno, aquí lo tenemos. Esto sí es crema, es como si fuera un pudín. Y aquí abajo es como si fuera un dulcecito. Entonces, picarlo. ¡Qué rico! Si vienen aquí ya saben, esto es muy típico de aquí de Polonia y tienen que probarlo. ¡Provechito! Y bueno amigos, ya estamos ya en la habitación de mi hotel, que por cierto no se la había enseñado. Así que les voy a dar un pequeño tour aquí en la habitación. Por si les gusta, vengan a quedarse aquí porque yo se los recomiendo. Está súper cómodo, súper bueno y está calentico. Lo que no me gusta es que no tiene balcón, pero si te alquilas en los pisos de arriba, que cuesta un poquito más, ahí sí hay balcón. Pero aquí abajo lo que tenemos es una vista panorámica que les voy a enseñar. Como ven, está cerrado, pero aquí tenemos para abrirlo. Como pueden ver, el techo se puede abrir, pero o sea, hay cristal ahí que el agua no te va a caer arriba. Pero yo solo dormí con esto abierto porque me levanto con la luz del día y muy bonito. No todas las habitaciones tienen esto. Y bueno, esta es la habitación. Muy simple, como pueden ver. Este es un hotel 4 estrellas. Yo opino que se merece todas las estrellas, ya que todo funciona lo más bien y todo es moderno y súper bonito. Además tenemos un aire acondicionado aquí, como pueden apreciar. Tiene doble función, calor y frío. Actualmente lo tengo en 18 grados, pero también se puede subir la temperatura. Desgraciadamente no tenemos ni un canal en español, pero funciona de lo más bien. Y bueno, en caso de que estén buscando un hotel para quedarse aquí en Gdansk, les recomiendo este hotel que se llama Medusa Hotel 4 estrellas. Les voy a estar dejando un cupón de descuento aquí en la descripción del video, que es un cupón de 30% de rebaja. Bueno mis amigos, estamos en el Museo del Amber. El ámbar es una piedra de mar y el 80% de esta hermosa piedra proviene del mar Báltico, que está aquí a las afueras de Polonia. Y al tener Polonia acceso a tanto ámbar, pues esta ciudad Gdansk se considera como la capital del ámbar. Aquí enseñan cómo que encuentran las rocas en el mar. Son gigantescas, pero wow, qué bonitas son. Parece totalmente como que después las cogen, las pulen y ahí es cuando hacen la piedra preciosa. Esto sí que no me lo esperaba, una guitarra de ámbar, increíble. Pero miren qué hermosa está. Por lo que veo aquí sí funcionaba, o sea, no es una escultura, sino es que era una guitarra que sí funcionó. En el año 2000. Y aquí no entiendo nada porque todo está en polaco. Eso lo veo muy mal también, que he visto en la mayoría de los museos de aquí no hay mucha información en inglés. Y eso está un poquito mal porque yo no entiendo nada de polaco. Aquí en la iglesia también tenemos la tumba del expolítico Maciej Plasinski, el cual fue presidente del Parlamento polaco. Y no sé si se acuerdan la desgracia aérea en el año 2010, cuando el presidente de Polonia con sus diputados estaban camino hacia Rusia y su avión se estrelló. Pues aquí está el resto de uno de sus miembros.
Bueno, mis amigos, deseenme suerte porque vamos a entrar a la torre y son 409 pisos. Así que deseenme suerte porque, bueno, si voy a bajar unas libritas, no está nada mal. Ay Dios, vamos para allá. Mis amigos, he tomado una pequeña pausa en este restaurante que se llama Música Nasivo. Espero haber pronunciado bien, pero es un restaurante muy bonito, muy típico de aquí de Polonia, que está ubicado en el centro de la ciudad, en el centro histórico de la ciudad, muy bonito. Y el día de hoy he pedido la sopa típica de aquí de Polonia, no me acuerdo muy bien el nombre, pero espero se lo voy a enseñar, y también una comida también típica de aquí. O sea, ahora voy a almorzar. Voy a llenarme la pancita, que el día está frío y hay que llenarse de energía. Bueno amigos, aquí llegó la sopa que se llama surek, se ve muy exquisita. Esta sopa está hecha de huevo, tocino, cebolla y huele súper rico. Así que vamos a probarla. Dicen que esta es la reina de las sopas aquí en Polonia. Y si vienes a Polonia tienes que definitivamente probarla porque es la reina. Y es como que si no te la tomas no has venido a Polonia. Así que ya saben. Lo que no entiendo es cómo es que tiene un huevo. Nunca he visto un huevo en una sopa, un huevo hervido. No me lo voy a comer, pero a lo mejor le da un toque rico en la sopa. No sé. Y bueno, ya nos trajeron nuestro almuercito. Aquí te podemos ver un pollo grilado, también un puré de papa que se ve muy exquisito, con una salsa de tocino y también tiene de champiñones, Tiene una salsa de champiñones con muchas cositas, se ve súper rica. La casa que está atrás de mí se llama Upehane y es una casa que se conserva desde sus siglos. Es una casa que tiene muchas cositas bonitas, como pueden apreciar aquí. Tiene unos 4 pisos y se conserva muy bien. Aquí tengo mis dos de seguridad que están mirando todo el tiempo. Ellos no me dejan. Muy bonito todo, pero que estas mujeres me hacen la vida infeliz. Me dejan filmar tranquilo. Muy bonita esta casita, se puede apreciar muchas cosas bonitas de la época antigua. Se ve que se conserva muy bien. Si vienen a este lugar no toquen las cosas porque las mujeres esas de seguridad que lo único que hacen es sentar y hablar, te miran y te dicen no toques, con mala forma, o sea. Pero bueno, yo las entiendo, es su trabajo. Pero igual no entiendo nada, así que me tendré que bajar aquí y caminar, no sé. Es terrible, nunca me había metido en una ciudad. Amigos, Polonia tiene muchas de golosinas, muchas ricuras. Tiene muchas ricuras, aquí vamos a probar algo bien rico, que tiene como si fuera un maní y cremita, se ve súper rico, acompañado con un rico cappuccino. Ya que Polonia fue uno de los países azotados por la Segunda Guerra Mundial, ellos han dedicado un museo completamente a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tomar un poquito más y vamos a conversar sobre el tema.
sé que es muy bonita, hay muchas tiendecitas y lo más importante saber es que este lugar es original, o sea, esto no es hecho, claro, está adornado, pero es 100% original. Es bueno saber que la ciudad esta de Polonia, de Gdansk, se consideró en la Segunda Guerra Mundial como ciudad libre, ciudad free. Y esta ciudad nadie se metía con ella hasta que las cosas empezaron a complicarse. Estados Unidos entró a la guerra, Rusia también, y bueno, ahí las ciudades free se acabaron. Pero muy bonito, se puede apreciar todo así, parece que estoy en ese tiempo, muy bonito la verdad. Amigos, miren esta réplica increíble, está súper bonita, una experiencia increíble. Amigos, si tienen tiempo, vengan a este museo. Es el único museo así increíble. Nunca en la vida había visto un museo tan increíble como este, se lo recomiendo. La historia, las imágenes, las exposiciones, las estatuas, los trajes, todo te da un sentimiento muy conmovedor que la verdad que les recomiendo que vengan aquí. Es una increíble experiencia. Miren esto aquí, esto es un torpedo, amigos, miren por acá. Este poderoso torpedo pesa unos 500 kilogramos, wow. Y al verlo me da mucho miedo pensando de que hay tantas crisis en este mundo, en cualquier momento se puede formar una guerra. Y al ver estas dimensiones me asusta mucho porque sé que existen en la actualidad y que son aún más potentes. De todos los fallecidos en aquel tiempo, impactante. Yo soy una persona que me impacta mucho con las historias, cuando las leo me profundo, me da mucho sentimiento porque veo tantas guerras en el mundo y me gustaría que todos acabaran porque esto es innecesario. Más de 3 millones murieron aquí en Polonia, algo que se podía evitar. Toda la ambición de Hitler y el otro socialista. I sit here alone by the river with thoughts of once I never knew your name. And it feels Detrás de mí se encuentra el río Moldrava. Bueno, este río es el más famoso de aquí de Gdansk y si vienen les recomiendo que se den un paseíto por este pequeño caminito que hay, que es súper bonito, donde hay muchos bares donde pueden disfrutar de una rica comida. Así que ya saben, también hay muchas excursiones en botes. En el verano están funcionando todo el tiempo, pero ahora en el otoño e invierno como que funcionan cuando hay buen tiempo. Cuando hay mal tiempo no funcionan. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Desgraciadamente me tocó unos días muy malitos en esta hermosa ciudad, pero espero que les haya gustado y que les sirva de algo para que el día que visiten Gdansk tengan idea de cómo se ve la ciudad.
También le tengo que agradecer mucho a la oficina de turismo aquí en Gdansk, ya que ellos me ofrecieron una tarjeta para tener acceso a todas las atracciones de la ciudad, así que muchas gracias por esta oportunidad, porque gracias a esto pude ofrecerles a ustedes cosas a hacer en la ciudad de Gdansk. Mi nombre es Joel Fuentes, como siempre para mí ha sido un placer de que usted haya visto mi video. Como siempre amigos, nos vemos en el próximo viaje. Chao.